Amante Padre que está en los cielos, gracias por su presencia aquí con nosotros. En este momento le entregamos todo nuestro ser, le entregamos nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestro corazón, todas las avenidas de nuestra alma, Señor, se las ponemos a su servicio en esta hora. No queremos, Señor, ofrecerle un servicio de adoración falso ni hipócrita. Queremos, Señor, entregarnos completamente a usted. Así que le pedimos que nos dé el privilegio este día de ser guiados por su Santo Espíritu, de tal manera que nada ni nadie nos quite la bendición. Le rogamos que su nombre sea exaltado este día en nuestras vidas, y que nuestra disposición a oír la palabra y ponerla por obra sea, Señor, la que mantengamos desde el principio hasta el final. Bendíganos, Señor, se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el seminario profético La Revelación de Jesucristo, en su tema número 58, voy a continuar con los estudios del mensaje de los tres ángeles. Ángeles que, como dije la vez pasada, son un símbolo de nosotros como pueblo, y por lo tanto debemos proclamar los mensajes que contienen. En ese contexto, quiero llamar su atención ahora al mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe. Abramos la Biblia en Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Y la Escritura nos dice, Apocalipsis 14, versículos 9 al 12. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Hermanos y hermanas, ¿dónde ven ustedes aquí el tema de la justificación por la fe? ¿Dónde? A ver. Sin duda que está en la frase, la fe de Jesús. Especialmente si entendemos esa frase como la fe en Jesús, que es otra de las maneras como está significada en el griego de donde ha sido traducida. Oh, hermanos y hermanas, la fe en Jesús es la que hace posible nuestra salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Oh, mis hermanos, eso lo hace Él por medio de su justicia, cuando ésta nos es imputada o acreditada sin mérito alguno, perdonando nuestros pecados. El don de profecía lo dice así: la fe de Jesús, se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué cosa constituye la fe de Jesús, que pertenece al mensaje del tercer ángel? Es Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar a ser el Salvador que perdone el pecado. Él fue tratado como nosotros merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, ¿es qué cosa, hermanos? La fe de Jesús. ¿Qué cosa es la fe de Jesús según esta cita? La fe, dice, en la capacidad de Cristo para salvarnos. ¿Cuántos de ustedes tienen fe en la capacidad de Cristo para ser salvos? Eso es justificación por la fe. Eso es justificación por la fe. Creer que su justicia nos justifica y que cuando lo hace, quedamos ante Él como si nunca hubiéramos pecado.
Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 5:1 lo siguiente. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién, hermanos? De nuestro Señor Jesucristo. El versículo comienza con ¿qué palabra? Justificados. ¿Qué significa para usted esa palabra? Justificados. Es el acto de ser declarado inocente como que nunca ha hecho nada. Oh, hermanos y hermanas, justificados es la condición contraria a estar condenados. Los seres humanos estamos condenados por Dios a causa de nuestros pecados, porque hemos quebrantado la ley de Dios, y eso no puede quedar impune. Todos los seres humanos hemos nacido en este estado de condenación debido al pecado. Así lo dice Romanos 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron, ¿qué cosa, hermanos? Están destituidos de la gloria de Dios. Este versículo resume muy bien la realidad acerca de nuestra situación como seres humanos en relación con Dios. Todos hemos pecado y todos estamos, por lo tanto, ¿cómo? Destituidos de la gloria de Dios. Oh, hermanos y hermanas, el pecado es una realidad, no solo en la vida de aquellos que no conocen a Dios, sino también en la vida de los creyentes. Nadie es perfecto y todos tenemos fallas y debilidades que nos alejan de la voluntad de Dios. Pero además de alejarnos de Dios, el pecado tiene graves consecuencias en nuestras vidas. La Biblia es clara en enseñar que el pecado trae, ¿qué cosa? Muerte, tanto física como espiritual. Por eso en Romanos 5, verso 12, nos dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Oh, qué triste. Desde que el pecado entró en el mundo, la muerte es una realidad con la que todos nos encontramos. Independientemente de nuestra edad, de nuestro género o condición social, no podemos escapar de la muerte. Y hablando de la muerte espiritual, vea lo que dice Pablo en Efesios. En Efesios 2, versículos 1 y 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En este versículo se nos recuerda, hermanos, que Dios nos dio vida a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Es decir, antes de conocer a Cristo y de arrepentirse de sus errores, usted estaba muerto en delito y pecado. Antes de que yo aceptara a mi Señor como mi Salvador, yo estaba alejado de Dios. No podía tener una relación con Él así tan cercana porque yo estaba muerto en delito y pecado. Pero el texto dice que gracias al amor y a la misericordia de Dios, a todos nos ha dado una oportunidad de vida
en Cristo Jesús. Esta vida, hermanos, tampoco se trata solamente de existir. No, se trata de tener una conexión verdadera con el Señor todos los días. Oh, hermanos y hermanas, solamente así la vida tiene propósito, tiene esperanza y tiene paz. Cuando el que la vive, no la vive por existir, sino que la vive para estar en comunión con el Señor. De esta manera, hermanos, es que uno puede ser feliz realmente. Solamente así uno puede inclusive disfrutar de la presencia de Dios. Cuando uno no vive la vida por existir, sino que habiendo sido muertos en delitos y pecados, ahora vive resucitado a una nueva vida. Pero no vamos a negar que los versículos que hemos leído, hermanos, claramente nos dicen cuál es el problema del ser humano. Y el problema del ser humano es de carácter legal, porque ha violado la ley divina y lo que merece es el castigo de Dios. El juez justo no puede pasar por alto la maldad ni el pecado. Y ante esta terrible realidad, la solución también debe ser de carácter legal. Es decir, hermanos, necesitamos un estatus legal que nos permita estar a cuentas con Dios y en una relación correcta con Él. Y Dios ha provisto de ese estatus legal en nuestro Señor Jesucristo. La Biblia lo llama a eso la justicia de Dios. Vamos a leer Romanos 3, versículo 21. Romanos 3, versículo 21. Dice así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Noten ustedes, la justicia que nos da estatus legal de persona ahora justificada, de persona ahora reconciliada, es llamada la justicia de Dios. No la otorga ningún tribunal terrenal, no la otorga ningún juez terrenal, solamente la otorga Dios. Es la justicia que viene de Dios, dice Pablo en Filipenses 3, versículo 9. Filipenses 3, versículo 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Oh, mis hermanos, la justicia viene de Dios y es la justicia de la fe. Ahora vea Romanos otra vez, capítulo 4, versículo 11. Romanos capítulo 4, versículo 11. Dice al respecto: y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Así entonces, hermanos y hermanas, nosotros vemos que la justicia es de Dios. La justicia viene de Dios y es llamada la justicia de la fe. Lo único que usted necesita para cambiar su estatus de delincuente, porque dice que sin esto usted está muerto en delitos y pecados. Lo único que le puede cambiar de ese estatus de delincuente a una persona completamente libre del delito, lo único que le puede cambiar ese estatus es la justicia de Cristo. Estas expresiones, hermanos, que hemos leído, lo único que hacen es mostrar cómo somos de bendecidos en Cristo Jesús, porque esta justicia que Él ha hecho posible, oh hermanos y hermanas, los profetas inclusive anhelaban verla. Los profetas inclusive predicaron de eso. Ellos anunciaron con entusiasmo que un día vendría a este mundo la justicia de Dios. Oh hermanos, Jesús con su muerte y su resurrección
logró la justificación para todos nosotros. ¿Cuántos decimos amén? De modo que ahora el estatus ha cambiado. Ahora somos perdonados y nuestra condena ha sido removida. ¿Cómo se siente usted saber que su condena ha sido removida? ¿No se siente usted en paz? ¿No se siente usted bien? ¿No se siente usted feliz de saber que su condena ha sido removida por la muerte de Cristo? Oh, hermanos y hermanas, eso es la justificación que Cristo logró por nosotros. Pero ¿sabían ustedes que esto para algunos adventistas, allá por 1888, les llevó trabajo entenderlo? Ellos enfatizaban bastante la frase de Apocalipsis 14:12 que dice: guardan los mandamientos de Dios. Enfatizaban mucho esa frase, pero no enfatizaban la otra, la que dice la fe de Jesús. Y tristemente a esos adventistas de esos años los hizo caer en un legalismo. Pero Dios es bueno con este pueblo. Dios es misericordioso. Y cuando miró que su pueblo se estaba desviando y que estaban cayendo en el legalismo, levanta dos pastores, A.T. Jones y J. Waggoner. Los levanta para que prediquen un mensaje sobre la justificación por la fe desde la perspectiva del tercer ángel. Les hace ver que precisamente allí, en Apocalipsis 14:12, en el mensaje del tercer ángel, donde ellos enfatizaban la parte que dice que guardan los mandamientos, estos predicadores les hacen ver de que allí mismo en la frase, la fe de Jesús, ahí está la justificación por la fe. Y antes de que se llevara a cabo aquel famoso congreso de los adventistas en 1888, en Minneapolis, un año antes, en 1887, A.T. Jones les dice estas palabras. La única manera, les dijo, en la que alguna vez puedan lograr armonizar con la justa ley de Dios es a través, les dijo, de la justicia de Dios, que es por la fe de Jesucristo. Y en el mensaje, les dijo, del tercer ángel está plasmada la verdad suprema y la justicia suprema. Noten cómo A.T. Jones equiparó la verdad suprema con los 10 mandamientos y la justicia suprema la equiparó con la fe de Jesús. Y esto tuvo un gran respaldo por la mensajera del Señor, Elena White, al decir lo siguiente: en su gran misericordia, dice el Señor, envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. ¿En qué se manifiesta la justicia de Cristo, hermanos? En la obediencia, ¿qué? A todos los mandamientos de Dios. Voy a leer esta parte bien. Presentaba, dice, la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos, dice, habían perdido de vista a Jesús en esos días y necesitaban dirigir sus ojos a su divina persona, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder, dice, es colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer ángel que ha de ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su Espíritu. Testimonios para Ministros, página 91. Y luego agregó: el mensaje que se dio a la gente en esas reuniones presentó en líneas claras no solo los mandamientos de Dios, una parte del mensaje del tercer ángel, sino la fe de Jesús, que abarca más de lo que generalmente se supone. Y será bueno que el mensaje del tercer ángel sea proclamado en todas sus partes, porque la gente necesita
cada jota y cada tilde de él. Si proclamamos los mandamientos de Dios y dejamos casi sin tocar la otra mitad, el mensaje se arruina en nuestras manos. Así lo decía esta sierva del Señor, y que está registrado en Ellen G. White Material de 1888. Varios, dice, me han escrito preguntándome si el mensaje de la justificación por la fe es el mensaje del tercer ángel. Y les he contestado, es el mensaje del tercer ángel en verdad. Y así, hermanos y hermanas, el don de profecía salía en defensa del mensaje de la justificación por la fe ante aquellos que lo rechazaban en 1888. Pero hoy, gracias a Dios, el Israel moderno ha cambiado. El contexto es diferente. Ahora, por la gracia de Dios, proclamamos ambos aspectos del mensaje del tercer ángel, porque los dos van de la mano. Así es revelado en esta otra declaración. El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo. Los adventistas del séptimo día proclamaron los mandamientos de Dios, pero no proclamaron la fe de Jesús como de igual importancia. Y lo puse en rojo. La ley y el evangelio, ¿qué cosa, hermanos? Van de la mano. En 1888 las cosas no andaban bien con este pueblo. Pero cuando se predicó aquel mensaje, los que lo abrazaron encontraron que realmente eso era como una lluvia tardía en sus corazones. Y entendieron que la ley y el evangelio van de la mano. El mensaje de salvación de las almas, dice, el mensaje del tercer ángel es el mensaje que debe darse al mundo. Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, ambos son importantes, inmensamente importantes, y deben proclamarse con igual fuerza y poder. Por eso es que le doy gloria al Señor, porque aquel que se despoja de prejuicios y busca hacer una evaluación justa de lo que este ministerio proclama, podrá ver de que somos un ministerio integral, que busca destacar todo lo que tiene que ver con verdad presente, y dentro de ello está también la justificación por la fe. Usted podrá mirar de que hay mensajes que van en esa dirección, como lo dije la vez pasada. Solo aquí he predicado como 22 mensajes o 24 mensajes basados en la doctrina bíblica del santuario, que es pura justificación por la fe, porque allí uno aprende cómo el pecador se puede salvar. Allí uno aprende cómo el pecador puede quedar justificado en esos estudios que les he compartido. Hermanos y hermanas, llama la atención que diga que si tú enfatizas solo un punto del tercer ángel y dejas por ahí otro descuidado, dice que arruinas el mensaje en tus manos. De manera que debemos, por lo tanto, ser consecuentes y coherentes e íntegros en la predicación del mismo. Por eso, para hacerle honor a este tema, ¿qué les parece si vamos a la Biblia nuevamente, a Romanos 3, versículo 22 al 26? Romanos 3, versículo 22 al 26, dice así: la justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Como vemos, hermanos y hermanas, el sacrificio de Jesús, según estas palabras, el sacrificio de Jesús proporciona perdón y reconciliación a los que tienen fe en su sangre. El sacrificio expiatorio, según hemos leído, se hace eficaz mediante la fe que lo acepta. A menos que por medio de la fe aceptemos el perdón ofrecido, hermanos, la expiación no tiene ningún valor para reconciliarnos con Dios
Y el sacrificio que se hizo es en vano, si no hay una aceptación del mismo a través de la fe. El don de profecía lo recalca así: cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor y acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, ¿qué sucede entonces? Sus pecados son perdonados. ¿Cuándo? Voy otra vez atrás. Cuando el pecador arrepentido, contrito delante de Dios, discierne la expiación de Cristo en su favor, acepta esa expiación como su única esperanza en esta vida y en la vida futura, solo entonces es cuando sus pecados son perdonados. Esto es, dice, justificación por la fe. Cada alma creyente debe amoldar eternamente su voluntad con la voluntad de Dios y mantenerse en un estado de arrepentimiento y contrición, ejerciendo fe en los méritos expiatorios del Redentor y avanzando de fortaleza en fortaleza, de gloria en gloria. Perdón y justificación son una y la misma cosa. El creyente pasa mediante la fe de la condición de rebelde, hijo de pecado y de Satanás, a la condición de leal súbdito de Cristo Jesús. No por una bondad inherente, sino porque Cristo lo recibe como a su hijo por adopción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué hermoso. Pasamos de la condición de rebeldes, hijos del pecado y de Satanás, a ser leales súbditos de Cristo cuando venimos y somos justificados. Dice, el pecador recibe el perdón de sus pecados porque esos pecados son llevados por su sustituto y fiador. El Señor habla a su Padre Celestial y le dice, mire lo que le dice: este es mi hijo, lo indulto de su condena de muerte, dándole mi póliza de seguro de vida, vida eterna, porque he ocupado su lugar y sufrí por sus pecados. Qué bonito esto. Viene el Señor Jesús y se para ante su Padre y le dice, este es mi hijo. Y quisiera decir el nombre de ustedes. Este es mi hijo. Esta es mi hija. Yo le indulto de su condena de muerte y le doy mi póliza de seguro de vida eterna, porque ocupé su lugar y sufrí por sus pecados. Es plenamente, dice, mi amado hijo, el hombre perdonado y revestido con las bellas vestiduras de la justicia de Cristo, ahora está de este modo sin falta delante de Dios. Es decir, queda allí como que si nunca hubiera hecho nada malo. El pecador, dice, quizá yerre, pero no es desechado sin misericordia. Sin embargo, su única esperanza es arrepentirse ante Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo tomó sobre sí nuestra culpa y nos ha indultado, dándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente las demandas de injusticia. Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona las transgresiones y los pecados debido a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. El transgresor culpable es puesto en gracia delante de Dios mediante la fe en Cristo y entre la firme esperanza de vida eterna. Y entra en la firme esperanza de vida eterna. Hermanos y hermanas, es posible que usted haya fallado al Señor. Es posible que usted haya pecado con la mirada, con el pensamiento o con alguna acción. Pero yo quiero decirle ahora que si usted viene a Jesucristo y le rinde su vida a Él y le pide perdón, el Señor viene y le cubre con su manto y lo declara limpio de todo pecado. Tenga fe. Justificación por la fe es eso: creer que en los méritos de Cristo yo puedo ser perdonado y venir a apropiarme de esos méritos, hermanos, cuando he fallado a mi Señor. Eso es ser uno prácticamente lo más inteligente que puede ser, porque cuando viene a eso, el Señor le cambia a uno el estatus de culpable,
Le cambia a uno el estatus de una persona que está en desobediencia. Y mire, ahora lo ve como que si nunca hubiera hecho nada. Gloria a Dios. Gloria a Dios por su justicia. Hermanos y hermanas, yo les pregunto, ¿ya hizo Jesús eso con ustedes? ¿Cuántos aquí han sido justificados por la fe ya? Todos hemos sido justificados. Ahora póngale atención a lo que viene. Porque todo aquel que ha sido justificado se le echa de ver. La justificación se manifiesta. Usted no puede decir que ha sido justificado sin que se le note. Y mire de qué manera se nota. Póngale atención a esto. La justificación por la fe en Cristo se va a manifestar en la transformación del carácter. Esta es para el mundo la señal de la verdad de las doctrinas que profesamos. ¿En qué, hermanos, se manifiesta la justificación por la fe en Cristo? ¿En la transformación de qué? Del carácter. Ahí se nota. Ahí se nota la justificación por la fe en Cristo, en la transformación del carácter. Dice, la evidencia diaria de que somos una iglesia viviente se ve en el hecho de que practicamos la palabra. Un testimonio viviente se manifiesta al mundo en una acción cristiana consecuente. Y aquí ya entramos al hecho de dar entonces testimonio de que he sido justificado por la fe. De que ahora con mi forma de vivir, con mi manera de ser, yo puedo mostrar que esa justificación por la fe me está transformando. Está haciendo la obra en mí. Y si yo era todo regañón, si yo era todo enojón, mira lo que está haciendo la justificación por la fe en mí, que ahora soy más paciente. Oh, hermanos y hermanas, que si yo era antes impuro con lo que miraba, con lo que pensaba, ahora yo desecho esas impurezas porque la justificación por la fe me está limpiando mi mirada y está limpiando mi mente. Y así, hermanos y hermanas, que antes yo corriendo me iba a hacer lo malo, ahora la justificación por la fe está transformándome de tal manera que yo rechazo ir a lo malo. Y la gente lo nota. Y la gente dice, ¿y cómo es que usted ha cambiado? Usted no es como era antes. El Señor con su justificación por la fe me está cambiando. Eso es un testimonio viviente. Dice, Dios exige en este tiempo precisamente lo que demandó de la santa pareja en el Edén. Perfecta obediencia ¿a qué cosa? A sus mandatos. Su ley permanece inmutable en todos los siglos. La gran norma de justicia presentada en el Antiguo Testamento no es rebajada en el Nuevo Testamento. La obra del Evangelio no es debilitar las exigencias de la santa ley de Dios, sino elevar a los hombres hasta el punto donde puedan guardar sus preceptos. Esto es lo que no han entendido millones de cristianos. No lo han entendido. Hermanos, la fe en Cristo que salva el alma no es la que presentan muchos. Porque la que presentan muchos es cree, y eso es todo. Solamente cree en Cristo y serás salvos. Eso es todo lo que tienes que hacer. Esa es la justificación por la fe o la fe en Cristo que presentan muchos. Pero la verdadera fe, dice, esa confía plenamente en Cristo para la salvación, pero al mismo tiempo induce a una perfecta conformidad con la ley de Dios. La fe se manifiesta mediante las obras y el apóstol Juan declara, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Como dije, esto es lo que lamentablemente muchos cristianos no entienden de la justificación por la fe. Porque la mayoría de cristianos, al igual que los adventistas de 1888, no miran la letra I. Cuando usted está leyendo una declaración gramaticalmente, ¿qué papel juega la letra I entre una frase y otra? Que esa conjunción está puesta allí para unir una frase con la otra.
Y como en 1888 los adventistas no miraban la conjunción y no conectaban la fe de Jesús con los 10 mandamientos, así ahora también millones han agarrado la fe de Jesús, han agarrado la justificación por la fe y no la quieren conectar con los 10 mandamientos. Mire el diablo cómo trabaja. Dijo el diablo que crean en Cristo, que se gocen con la justificación por la fe, que crean que así van a ser salvos, pero que le violen los mandamientos al Señor, que le pisoteen la ley de Jehová y que crean que ya están justificados por la fe. No miran la conjunción y que una cosa tiene que ir unida con la otra. Los adventistas, solo cuando Jones y Waggoner, Dios los usó para predicar, solo así abrieron los ojos y dijeron: no solo se trata de enfatizar la ley, no solo se trata de enfatizar los mandamientos, tenemos que enfatizar también el evangelio, tenemos que enfatizar las buenas nuevas de salvación, tenemos que enfatizar la justificación por la fe. Y así entonces hay en el pueblo adventista una como metamorfosis, una transformación. Y por eso ahora nos gozamos en la justificación por la fe y en el respeto a los mandamientos de Dios. Pero hermanos y hermanas, la gran mayoría de cristianos, y usted, amable televidente que me está viendo, usted, querido hermano pentecostal, usted, querido hermano metodista, usted que ha abrazado a Cristo como el Salvador de su vida, mire la conjunción y, a ver si le ponen ustedes ahí en la pantalla, mire la conjunción y. Aquí se está describiendo al pueblo de Dios que va a existir en el tiempo final, porque después de eso, después de esto, ya viene una visión de Juan donde mira a Cristo venir. Pero antes de esa visión, el Señor le está mostrando cómo se conoce a su verdadero pueblo. Se conoce como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que, amable televidente y radio oyente, usted, hermano pentecostal, que por la gracia de Dios le ha gustado este canal, le ha gustado esta radio y se queda para ver las programaciones, le digo en el nombre del Señor: está bien que haya abrazado a Cristo como un Salvador, está bien que se goce en la salvación que le ha dado, pero ahora guarde sus mandamientos, porque el Cristo que lo ha salvado, el Cristo que lo ha justificado, le dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. Mire la conjunción que hay aquí. Son santos los que van a estar formando parte del pueblo de Dios, y estos se caracterizan porque guardan los mandamientos de Dios y la conjunción y es para unir una cosa con la otra, y la fe de Jesús. Oh, hermanos y hermanas, un aspecto no anula el otro. Y saben que el guardar los mandamientos está a tono con la fe de Jesús. Yo le dije al principio que el término fe de Jesús en el griego usted lo va a encontrar con los dos significados: fe de Él y fe en Él. Nosotros hemos estado mostrando que cuando ponemos nuestra fe en Él, somos justificados por Él. Pero usted también debe aplicar el otro significado a su vida. Y no solamente ser justificado en Él, sino que ahora, hermanos y hermanas, tener la fe de Él. La pregunta es: ¿cómo era la fe de Jesús? ¿Cómo era la fe de Jesús? Él no tuvo fe en Jesús. Él no fue justificado por la fe. Nosotros sí, por la gracia de Dios lo hemos sido. Pero ahora nos toca, mis hermanos, no solo haber sido justificados en Él, sino también tener la fe de Él. Usted tiene que entender los dos significados de la frase en el griego. Los cristianos necesitamos la fe en Jesús para ser salvos, pero también necesitamos la fe de Jesús. ¿Y cómo era la fe de Jesús? ¿Cómo era la fe de Jesús? Mire lo que él decía, Juan 15:10. Juan 15:10. Mire cómo era la fe de Jesús. La fe de Jesús. Mire cómo era. Juan 15:10. Si guardareis mis mandamientos,
permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así era la fe de Jesús, de obediencia a los mandamientos de su Padre. ¿Cómo es su fe, hermano católico? ¿Cómo es su fe, hermano pentecostal? ¿Cómo es su fe, hermano bautista, metodista, de la iglesia que sea? ¿Cómo es su fe? ¿Es como la de Jesús? ¿Una fe que lo lleva a obedecer los mandamientos de Dios? El pueblo final de Dios, el último pueblo, el verdadero que va a quedar, tiene la característica que tiene la fe en Jesús, pero tiene la fe de Jesús. Y la fe de Jesús es una fe de obediencia, es una fe donde Él se deleita en guardar los mandamientos. Hermanos y hermanas, apenas voy por la mitad de mi tema y sé que lo sacaría bien tarde si lo termino, de manera que mejor lo voy a dejar aquí y lo voy a continuar, porque este punto de la fe de Jesús tiene elementos que usted lo debe entender, porque si usted tiene la fe en Jesús y la fe de Jesús, usted allí sí que está listo. Pero voy a cerrar leyendo 1 Corintios 1:30, que fue nuestra lectura bíblica. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Mas por Él estáis vosotros. ¿Por quién estamos? Por nuestro Padre Celestial. Por Él estamos. Usted está aquí esta mañana por Él. Usted está todavía viviendo en este mundo por Él. Lo que usted tiene en su casa lo tiene por Él. La salud que usted tiene la tiene por Él. Oh, hermanos y hermanas, la vida que usted tiene la tiene por Él. El texto dice, por Él estamos. Por Él estamos. Pero estamos ¿en quién? En Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. ¿Qué cosa, hermanos? Sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que si usted ha sido necio, ahora en Cristo usted es sabio. El hombre pecador, el hombre sin Cristo puede ser necio, pero en Cristo Él es sabiduría para el hombre. Oh, pero también dice que Él nos ha sido hecho no solo sabiduría, sino también justificación. Y esto, solamente para recalcarlo, ya dijimos, es el acto de declararte inocente, sin culpa, como si nunca hubieras pecado. Pero dice también que Él nos ha sido hecho, ¿qué cosa? Santificación. Hermanos y hermanas, ¿en cuál de estas tres etapas estamos? ¿Cuántos creen que ya por la gracia de Dios hemos alcanzado la sabiduría en Cristo? Acuérdese lo que le dijo Pablo a Timoteo, que las escrituras, le dijo, te han sido dadas para que por ellas seas sabio para la salvación. Y todos nosotros hemos sido alcanzados con estas bellas palabras. Todos nosotros hemos sido alcanzados con las bellas escrituras, y por las bellas escrituras nosotros hemos sido hechos sabios para la salvación. Éramos necios, andábamos en el pecado, andábamos haciendo lo malo delante de Dios, pero ahora nos gozamos haciendo lo bueno por su gracia. Oh, hermanos y hermanas, pero dice que Él nos ha sido hecho justificación. Y todos aquí hemos disfrutado de su perdón, ¿no es cierto? Amén. Todos aquí hemos sido justificados por su gracia. Todos aquí en este momento estamos delante de nuestro Padre como si nunca hubiéramos hecho nada malo, porque Jesús pagó por nosotros todas nuestras culpas.
De manera que entonces, ¿en qué etapa estamos? Si ya fuimos justificados, si por la gracia de Dios hemos alcanzado sabiduría, ¿en qué etapa estamos ahorita? En la santificación. ¿Qué cosa es eso? Santificación es vivir una vida de victoria sobre el pecado. Santificación es vivir una vida apartada del mundo. Santificación es vivir una vida sin contaminación, libre, como decía un versículo de memoria esta semana, libre de toda inmundicia y abundancia de malicia. Hermanos y hermanas, estamos en este momento en la santificación. Usted ya fue justificado por la gracia de Cristo. Ahora por esa misma gracia de Cristo, alcance santidad cada día. Porque recuerde usted que sin santidad, ¿qué cosa? Estamos en este momento siendo santificados. ¿Por quién? Por Cristo, porque Él nos ha sido hecho santificación. Y por último dice Pablo, Él nos ha sido hecho también redención. Nadie pretenda ser redimido en aquel día sin haber pasado por estos pasos anteriores, sin haber sido sabio para la salvación en Cristo, sin haber sido justificado en Cristo y sin haber sido santificado en Cristo. Nadie espere ser redimido. La redención está al final. Oh, hermanos y hermanas, en aquel día glorioso, cuando los redimidos estén en el cielo, porque alcanzaron sabiduría en Cristo, porque fueron justificados en Cristo, porque fueron santificados cada día en Cristo, que ese día, cuando esos redimidos estén allí, que allí estemos usted y yo. Le pregunto, ¿cuántos quisieran seguir disfrutando de la justificación por la fe en Cristo, seguir adelante con la santificación también por la fe en Cristo? ¿Cuántos quisieran, hermanos, perseverar en la gracia, en la sabiduría del Señor, para así lograr finalmente la redención un día? ¿Cuánto le gustaría? Que Dios bendiga a su pueblo y bendiga su palabra. Puestos en pie, hermanos, vamos a entonar el himno número 256. Justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcáncese perdón de Dios y cuanto bien nos prometió, que solo el rescate segura base de mi fe, segura base de mi fe. Su incomparable don, aun cuando en tiempo oculto esté, me dejará su bendición. En mí no puede hallar jamás la base firme de la paz, la base firme de la paz. En la tormenta es mi sostén, el pacto que juro y selló, su amor es mi supremo bien, su amor que mi alma redimió. Jesús la peña me será, base única que durará, base única que durará. Hermosas las palabras, hermanos, de este himno, las primeras palabras, que por la justicia de Jesús, la sangre que por mí vertió, alcanzamos el perdón de Dios. Y cuanto bien nos prometió, que solo Él rescátase, segura base es de mi fe, base es de mi fe. Así he querido compartirles este tema del mensaje del tercer ángel y la justificación por la fe. Y quedo pendiente con la segunda parte, el mensaje del tercer ángel y la fe de Jesús. Creo que este día el Señor ha derramado su gracia sobre nosotros. Este día Él nos ha hecho disfrutar de esa salvación tan grande que Él ha provisto.
Y creo que este día su pueblo puede estar más que feliz de saber que por la gracia de Jesús su estatus ha cambiado y ahora está delante de Él como si nunca hubiera pecado. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Vamos a arrodillarnos para agradecérselo. Amado Padre que esté en los cielos, gracias, Señor, por su justicia. Gracias porque usted nos la ha imputado, nos la ha acreditado sin mérito alguno por parte nuestro. Gracias porque ha sido de pura gracia un regalo especial el que usted nos ha dado. Señor, queremos pedirle que nos mantengamos en su justicia hasta el día de su venida. Queremos pedirle que nos mantengamos justificados todo el tiempo. Queremos rogarle que nos ayudes a mantenernos en este estatus de personas que son vistas como si nunca hubieran pecado, porque Cristo ha pagado la deuda que ellos tenían. Señor, por favor, le rogamos que nos ayude a amarlo tanto por ese gran sacrificio que hizo por nosotros, por este regalo de la justicia que ha provisto. Y le rogamos que entonces, por su gran poder, usted nos vaya transformando de manera que todos puedan ver su justicia en nosotros. Oh Padre, nos ponemos en sus manos y le rogamos que nos mantengamos así en su divina justicia y que por la fe seamos salvos al final de los días. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.